Buenas tardes, bienvenidos a este segundo foro del segundo trimestre del Ateneo de Estudios. Soy la escribana Claudia Varese y hoy estaré a cargo de la conducción de este foro en mi carácter de vicedirectora por ausencia de la escribana Mariela Miranda, quien es actualmente la directora del Ateneo. El foro de hoy es un foro muy especial porque lo estamos realizando durante el mes aniversario del Ateneo. Como todos los miembros saben, y lo digo también para los colegas que nos acompañan de otras jurisdicciones, el Ateneo está cumpliendo sus bodas de plata, su 25º aniversario. Y no solo es un aniversario más, sino que es un largo camino de compromiso, excelencia y honor. Y la mejor manera de festejar este aniversario justamente es capacitándonos. Y más en este momento en que el profesional debe estar actualizado permanentemente ante los constantes cambios debido a las demandas de la comunidad. En el marco de los festejos, quiero contarles que miembros parlamentarios del Ateneo participarán con ponencias en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se van a llevar a cabo en nuestra provincia los días 25, 26 y 27 de septiembre en la Facultad de Derecho. En 25 años es la primera vez que miembros parlamentarios del Ateneo representando al mismo participan de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Y esto nos llena de orgullo a todo el notariado de la provincia. Y no solamente eso, sino que también continuaremos dándole brillo a este festejo, ya que miembros participarán con otras ponencias, no las mismas que presentan en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, participarán en el evento más importante para el notariado, como lo es la Jornada Notarial Argentina, que se llevará a cabo en el mes de octubre en la provincia de Buenos Aires. Es por ello que a los colegas escribanos Sofía Galarza, Lautaro Acosta, Viviana Roldán, Mariela Miranda, les auguramos el mayor de los éxitos en ambos eventos académicos, ya que tendrán la ardua tarea no solo de presentar sus ponencias, sino también participar con voz y voto en la elaboración de las conclusiones, que en definitiva, como todos ustedes saben, las conclusiones de las jornadas son las que son tenidas en cuenta luego por los magistrados y por los legisladores a la hora de reformar las leyes. De esta manera, este año el Ateneo cumple con el objeto de su reglamento. Como lo dice el artículo 2, inciso G, el Ateneo tendrá por objeto principal preparar trabajos para seminarios, mesas redondas, congresos u otros ámbitos en que el colegio sea designado para esta actividad. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo del foro, pero antes quiero agradecer muy especialmente a la escribana Alejandra Sima por su generosidad y compromiso con el Ateneo al aceptar disertar en este foro en reemplazo de la escribana Seman, quien fuera designada en primer término. Bienvenidos a todos nuevamente. Escribana Sima, queda en uso de la palabra. Hola, Sí, ¿me te escuchan? escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a los colegas que nos acompañan hoy. Le damos la bienvenida al segundo foro del segundo trimestre del Ateneo de Estudios e Investigaciones del Colegio de Escribanos de la Provincia. El rol del escribano en el asesoramiento y la intervención documental, tanto para la protección de las personas como de los bienes. Cada día hay más parejas en la Argentina que eligen convivir sin casarse. Y esta es una nueva forma de familia, nacionales de derechos humanos, bajo los principios de la autonomía de la voluntad de las partes, los principios del derecho de familia, la solidaridad familiar, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables. Muchas veces estas parejas recurren a nosotros buscando proteger sus derechos y su patrimonio. Entonces nosotros como escribanos, nuestro trabajo va más allá de aplicar normas. Consiste en acompañar sus historias de vida, en brindar certeza jurídica a sus relaciones,
ofrecer claridad y solución para las situaciones que puedan ser complejas y evitar así la judicialización de las mismas. Hoy vamos a analizar entonces las uniones convivenciales que se regulan en nuestro ordenamiento jurídico y cuál es nuestro rol profesional en ese contexto. Acá yo hice una agenda de la presentación que voy a dar para hablarles primero de cómo está en el Código Civil y Comercial de la Nación, cuál es su definición, los requisitos e impedimentos que tienen estas uniones convivenciales, cómo es la prueba, la jurisdicción, la registración, los efectos patrimoniales que tiene la misma durante la unión convivencial y también en el caso de su cese, los pactos de convivencia, que es la principal incumbencia que tenemos nosotros, las incumbencias notariales y algunos modelos para llegar a una conclusión. Primeramente, les comento que en la Argentina y en el mundo, hace muchos años, se vienen dando estas uniones de hecho que se denominaban concubinato, que no tenían un apoyo normativo en nuestra legislación y que por lo tanto no se les reconocían adecuadamente los derechos y obligaciones que tenían. En el derecho para la convivencia habían tres posturas. Una postura abstencionista, que es la que consagraba nuestro Código Civil de Vélez, que le seguía al Código Civil francés, basado en un lema napoleónico que decía que si los convivientes no querían la ley tampoco los iba a incluir. Después había una postura totalmente proteccionista y que le equiparaba al derecho del matrimonio. Unión convivencial y matrimonio eran lo mismo. Y por último hay una postura que es la que tomamos finalmente, que le reconoce a las uniones convivenciales ciertos derechos y obligaciones, pero distintos del matrimonio. Este proceso en la Argentina se vino dando a lo largo de los últimos años y comenzó en el año 1994 cuando fue la reforma de la Constitución Nacional, cuando se aceptaron con carácter por el artículo 75, inciso 22, los tratados de derecho internacional que obligó a adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las normas que aceptan la autonomía de la voluntad de las partes y protegen los derechos de la familia y de la solidaridad familiar. Así es como nuestro Código Civil y Comercial de la Nación receptó a las uniones convivenciales en el libro segundo que habla de las relaciones de familia en el título tercero. Acá se dieron 4 capítulos con 20 artículos que prevén toda la normativa respecto a las uniones convivenciales. El primer artículo es el artículo 509 que nos da el ámbito de aplicación y la definición por ende. Nos dice que las uniones convivenciales es la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y compartan un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Acá nos está hablando de que son relaciones afectivas para diferenciarla de relaciones laborales o de parentesco. De carácter singular, porque recepta la cultura monogámica argentina, que tiene que ser pública y notoria. Significa que la pareja tiene que mostrarse en sus relaciones sociales como unida y con un proyecto común, estable y permanente para dejar de lado todas las que sean ocasionales, y les piden convivencia y que compartan este proyecto de vida común. Y a partir de la ley de la reforma de la ley 26.618, la ley de matrimonio igualitario, se recepta que pueden ser del mismo o de diferente sexo. Acá hay que aclarar que las uniones convivenciales no generan un nuevo estado civil. Los estados civiles siguen siendo soltero, casado, divorciado y viudo. Esto es un estado de familia. No se genera parentesco y por ende no otorga derecho sucesorio. Ese artículo 509 habla de las uniones convivenciales en general, pero aquí en el artículo 510 se dan los requisitos para que sea aplicable a esas uniones convivenciales este título. Entonces, se acota el número de uniones que están comprendidas. Los requisitos son que los dos integrantes sean mayores de edad, ambos integrantes,
El segundo requisito, que no haya vínculos de parentesco en línea recta, que son los mismos requisitos para el matrimonio civil. Que no estén unidos por vínculo de parentesco en afinidad, también en línea recta. No tener impedimentos de ligamen, significa que no tengan un matrimonio vigente, ni estar registrada otra convivencia de manera simultánea. Y por último, que la convivencia sea por un periodo no inferior a 2 años. Este es el artículo 510 de nuestro Código Civil y Comercial. Nuestro código receptó un sistema que adquiere de reconocimiento de las uniones convivenciales, pero que pide que la registración es a modo de, para acreditar la prueba, la existencia de la unión convivencial y también para la oponibilidad a terceros, pero no requiere como un requisito de existencia. Entonces dice el artículo 512 que la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba y la inscripción en los registros de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. Cualquier medio de prueba, las constancias de servicios, testigos, no hay ni un límite. En cuanto a la jurisdicción, el artículo 2627 de la Constitución Nacional dice que las acciones que surjan como consecuencia de la unión convivencial deben presentarse ante el juez del domicilio efectivo común de las personas que la constituyen o del domicilio o residencia habitual del demandado. Y en cuanto al derecho aplicable, es el del país donde se pretende hacer valer, porque no hay todavía tratados internacionales que las rijan. La registración. El artículo 511 de la Constitución Nacional dice que la existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los correspondan a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios. Esto es para potencia. No procede una nueva existente y la registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes. Ahora vamos a ver cómo es la registración en Corrientes, en la provincia de Corrientes. Actualmente en Corrientes se hacen las uniones convivenciales por vía administrativa. Los requisitos son tener 2 años de convivencia, ser mayores de 18 años, ambos convivientes, en las actas de nacimiento de los convivientes, fotocopia del DNI, que en ambos DNI tienen que figurar que tienen igual domicilio. Las actas del estado civil declarados para el caso de que sean divorciados o viudos, el cese de la convivencia anterior, si la hubiere, el acta de nacimiento de los hijos en común, también si los hubiere, comprobantes o boletas de servicio con domicilio común, 2 testigos. En el año 2022, la Dirección General del Registro Provincial de las Personas dictó la disposición 1264, donde, analizada todas las condiciones del código, previó la creación, en el artículo primero, la creación de un tomo de inscripciones de uniones convivenciales ante escribanos públicos y el procedimiento para realizar dichas inscripciones. Les comento que, consultado la oficina de uniones convivenciales del registro de las personas, este tomo todavía no se ha habilitado porque no se presentó todavía ninguna unión convivencial por vía notarial. Se siguen haciendo solamente por vía administrativa. Igualmente les comento lo que dice esta disposición. Para hacer estas uniones convivenciales por vía notarial, el instrumento debe contener nombre y apellido, número de DNI, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, fecha y lugar de nacimiento, y mencionar los años de convivencia y si tienen hijos en común. Todos estos requisitos son a más de los que ya son por vía administrativa. Solo se inscribirán en las uniones convivenciales cuyos convivientes tengan domicilio en la jurisdicción de la provincia de Corrientes, porque los registros son locales para cada caso. No se tramitarán instrumentos suscriptos por un solo conviviente
y se incorporarán en los instrumentos notariales los pactos realizados por escritura pública o por instrumento privado con certificación de firmas. Eso también consulté. En la actualidad hay en la provincia de Corrientes un solo pacto anotado en la sección capital y uno en el interior. Ahora pasamos a ver cuáles son los efectos patrimoniales durante la convivencia. Primero, hay que decir que como esta figura, este instituto receta la autonomía de la voluntad de las partes, tenemos que decir que lo que quiere el código, primeramente, es que las partes dicten pactos de convivencia que regulen sus relaciones. En defecto o a falta de pacto, va a empezar a regir todas estas disposiciones que siguen. Dice que se rigen por los pactos de convivencia que hubieran celebrado y a falta de pacto, cada integrante de la unión ejerce libremente la administración y disposición de sus bienes. Establece el deber de asistencia en el artículo 519 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta asistencia en un sentido amplio que incluye los alimentos y también el apoyo moral. En cuanto a la contribución a los gastos del hogar, que está previsto en el artículo 520, dice que los convivientes tienen obligación de contribuir a los gastos domésticos. Estos gastos se refieren a vivienda, vestimento, educación de los hijos y también alimentos. Acá también está incluida. En ambas, en asistencia y en contribución a los gastos del hogar, está incluida la obligación alimentaria. Esta contribución a los gastos del hogar lo tienen que hacer de forma en proporción a sus recursos. Y eso quiere decir que ambas partes tienen que contribuir de alguna forma. Y en los pactos puede establecerse, por ejemplo, que uno cubra determinados gastos, determinados servicios, y que el otro preste, por ejemplo, ayuda en la casa, se encargue de los hijos o colabore en las actividades del otro conviviente. El tercer efecto es la responsabilidad por la deuda frente a terceros. En principio, cada conviviente es responsable de sus deudas, pero acá lo que se establece es la responsabilidad por las deudas frente a terceros cuando se trate de deudas que tengan que ver con los gastos del hogar. En ese caso, responden solidariamente. Por último, está el efecto patrimonial, que es la protección de la vivienda familiar, uno de los más importantes. Está previsto en el artículo 522 del Código Civil y Comercial de la Nación, que acá expresamente protege a las uniones convivenciales inscriptas y crea un doble resguardo mientras dura la convivencia. Primero, dice que ningún conviviente puede disponer de la vivienda familiar sin autorización o sin el asentimiento del otro conviviente. En el caso de que este conviviente no lo quiera otorgar, se puede pedir la autorización del juez, que lo va a dar solamente si ese bien es prescindible y no afecta a el interés familiar, no se haya comprometido. Si no hay asentimiento conyugal, si el conviviente no lo presta, si no hay asentimiento convivencial, este conviviente puede demandar la nulidad de este acto, o sea, es una nulidad relativa, dentro de un plazo de caducidad de 6 meses de que toma conocimiento. Como es una nulidad relativa, tiene que ser pedida especialmente por el conviviente que se sienta damnificado y puede ser confirmado por el conviviente en forma expresa o tácita, el conviviente que no dio el asentimiento, o convalidado judicialmente. El segundo efecto de protección de la vivienda es la inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial. Esto quiere decir que no importa cuándo se adquirió el bien inmueble, que es el hogar de la familia, pero sí cuándo se registró la unión convivencial. A partir de ahí queda protegida. Hay otros efectos patrimoniales que se dan durante la convivencia y que están repartidas en el código fuera de este título. Por ejemplo,
se puede constituir el régimen de protección de la vivienda y el conviviente ya está previsto en el inciso A que pueda ser un beneficiario. También está previsto el caso del progenitor afín y se lo tiene en cuenta al conviviente. Se pueden hacer adopciones conjuntas donde también está previsto que los convivientes puedan adoptar. Y en el artículo 723 se pone de que también se pueden tomar estas medidas previsionales que están dadas en el 721 y 722 para regular las relaciones entre las partes y para la seguridad de los bienes relativas a las personas y bienes en el divorcio y en la nulidad del matrimonio. En los casos de filiación, la convivencia con la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor del conviviente. El cese de la unión convivencial. Las causales están previstas en el artículo 523 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son varias. La muerte de uno de los convivientes, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes, el matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros, el matrimonio entre los convivientes, el mutuo acuerdo, la voluntad unilateral que sea notificada fehacientemente al otro y el cese de la convivencia mantenida. Este cese de la unión convivencial también se registra actualmente en el registro de las personas de Corrientes, que tienen un formulario. A eso no le había comentado. El costo de la inscripción de la unión convivencial actualmente es de 20.000 pesos. Una vez que uno va al registro y presenta todos los requisitos que le piden, le dan un turno para dentro de 2 o 3 días y se presentan en la mañana a hacer el trámite, firman los dos convivientes con los dos testigos y con los requisitos que le pidieron, esperan 1 hora y ya le entregan el certificado de la unión convivencial. Para el caso del cese también tiene un costo de 20.000 pesos. Le piden que llenen un formulario que les dan ahí y le piden la constancia de la notificación al otro conviviente en el caso de que sea unilateral. Y eso demora así, se presentan todos los papeles y demora entre 10 y 15 días de que le den la constancia de cese, porque hacen una nota marginal. Ahora sigo con los efectos del cese. Los principales efectos del cese de la unión convivencial es el surgimiento del derecho a la compensación económica. Está prevista en el artículo 524 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y acá hay que probar un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de la situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura. O sea que acá no comprende si hay un desequilibrio, pero con otro origen. Por ejemplo, que le hayan hecho una donación o recibido una herencia a uno de los convivientes. Acá lo que hay que demostrar es que esta situación que empeoró tiene su causa en lo que fue durante la convivencia y como consecuencia de su ruptura. La compensación económica puede consistir en una prestación única, porque lo que se quiere es que el otro conviviente se libere de esta obligación lo antes posible. Y en el caso de no poder hacerlo, se puede prever una renta por un tiempo determinado que no puede exceder a lo mismo que duró la convivencia. O se puede dar, por ejemplo, usufructo de bienes determinados, usufructos o rentas, pero esto puede pactarlo las partes. En caso de que no hayan pactado, la deberán fijar judicialmente. La fija el juez en cuanto a su precedencia y monto, está en el artículo 525, que dice que va a tener en cuenta el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y a la finalización de la unión, la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos, y la que debe prestar con posterioridad al cese, la edad y el estado de salud de los convivientes y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente,
La atribución de la vivienda familiar. Esta acción para reclamar la compensación económica también caduca a los 6 meses de haberse producido la causal del cese de la convivencia. El segundo efecto es la atribución del uso de la vivienda familiar. Esto está en el artículo 526 del Código Civil y Comercial de la Nación. Acá dice que el uso del inmueble que fue asiento del hogar, de la unión convivencial, puede ser atribuido a uno de los convivientes, más allá de quién es el titular registral de ese inmueble, que puede ser uno de los convivientes, ambos o un tercero. La atribución de la vivienda puede ser atribuida a uno de los convivientes si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores, con capacidad restringida o con discapacidad. Y el segundo extremo dice, se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Dice que el código que esta atribución no puede exceder de 2 años desde el cese de la convivencia. La verdad es que la doctrina está en disconformidad con este plazo porque viola la Convención de los Derechos del Niño, que tiene derecho a que se lo cubra, así como a los hijos matrimoniales, que se lo cubra hasta la mayoría de edad. Entonces, en este caso, la atribución del uso de la vivienda, si no fue pactada en un pacto convivencial y tiene que ser reconocida judicialmente, puede ampliarse este plazo, previendo esa situación justamente, llegar a la mayoría de edad o en el caso de que sean menores con capacidad restringida, hijos con capacidad restringida o con discapacidad, también que se prevea un plazo mayor. En el caso de que sea la titularidad de un conviviente y se le atribuya el inmueble a otro, al otro se puede establecer una renta compensatoria para ese conviviente o puede preverse que ese inmueble no sea enajenado mientras dura esa atribución de la vivienda o en el caso que sean cotitulares de ese inmueble ambos convivientes, que no sean ni partido ni liquidado ese bien familiar. En el caso del que el inmueble sea alquilado, te dice que el conviviente no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. El único caso que, a raíz de que estuve leyendo de la doctora Kemmelmacher de Carlucci, dice que cuando los convivientes ocupan un inmueble, pero con carácter precario, que era el caso de un comodato dado por la suegra por la suegra de ellos, en ese caso sí procede el desalojo, porque el límite es no afectar a los terceros, el inmueble de un tercero. El derecho de atribución, de la atribución del uso de la vivienda familiar, cesa en los supuestos del artículo 445, que son el cumplimiento del plazo, las causales de indignidad y el cambio de las circunstancias que lo dieron motivo. Otro efecto del cese de la convivencia es que surge el derecho de habitación, que está previsto en el artículo 527 del Código Civil y Comercial. Este es un derecho que surge de la ley, está previsto en el artículo 1894 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es uno de los casos de derecho real que no tiene su origen en título y modo, sino que está impuesto por la ley. Es de carácter temporal porque se va a fijar acá va a ser para el caso de cese de la unión convivencial por causa de muerte de uno de los convivientes. Va a ser temporal porque lo va a fijar el juez de la sucesión cuánto tiempo le va a otorgar la vivienda, que dice que no puede exceder de 2 años, pero que también se prevé que qué pasa si el conviviente supérstite no está en condiciones a los 2 años de procurarse otra vivienda. Estaría protegido también constitucionalmente por el derecho a la vivienda del artículo 17, entonces que esto también se podría ampliar. Es gratuito, es intransmisible e inembargable y también hay que decir que esto se da sobre el hogar, el último hogar familiar,
y se pide que no esté en condominio al momento de la apertura de la sucesión. Este derecho de habitación no puede oponerse a los acreedores del causante. Como regla, ante a falta de pacto, se puede decir que los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, salvo aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, a la interposición de personas y otros principios que puedan resultar aplicables. Antes se usaba el principio, se invocaba la sociedad de hecho, pero después quedó sin efecto porque había que demostrar el desequilibrio, el, el- el enriquecimiento de una de las partes, el empobrecimiento de la otra, que sea aplicable. Entonces ahora se ocupan más el enriquecimiento sin causa y la interposición de personas. Ahora llegamos a los pactos de convivencia. Los pactos de convivencia, que son los más importantes acá, están basados en la autonomía de la voluntad de los convivientes. Están previstos en el artículo 513 de la Constitución Nacional, del Código Civil y Comercial de la Nación, y dice que deben ser hechos por escrito. Acá cuando dice por escrito, puede ser hecho por escritura pública o por instrumento privado con certificación de firmas. Se sugiere la forma de la escritura pública porque le otorga fecha cierta, matricidad y la posibilidad de inscripción registral. O sea, tienen vocación registral cuando tratan de bienes inmuebles y muebles registrables. O sea, pero claro que puede hacerse por instrumento privado con certificación de firmas. Estos pactos pueden formalizarse tanto antes del inicio de la convivencia como durante su existencia, mientras no haya cesado. Ese es el límite. No pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni a los derechos fundamentales de las familias. Eso dice el artículo 515. Em, Acá el Instituto de las Uniones Convivenciales prevén un régimen primario de protección de los derechos de los convivientes. Eso viene Ale, del código, ¿sí? Alejandra, antes de continuar, hay una Sí. consulta para no salir del tema. Esther Pero no al pregunta, final hacemos. bueno, Claudia, al perfecto, final hacemos. perfecto. Dale. El régimen primario que viene del Código Civil francés y para proteger a los convivientes dice que no se puede dejar sin efecto el deber de asistencia que está establecido en el 519, que ya les comenté, que se refiere a los alimentos y al apoyo moral, la contribución a los gastos del hogar, que tiene que ser en forma proporcional a los recursos de los convivientes, la responsabilidad por las deudas frente a terceros, que es solidaria en el caso de deudas que vengan provenientes del hogar familiar, de la educación de los hijos, y la protección de la vivienda familiar, que ya les comenté también del artículo 522. Estos son temas que no puede dejar de tratar y que hacen un piso mínimo. Se puede mejorar, pero no hacer condiciones contrarias a esto, no pueden modificarse. El contenido es amplio. Acá está la autonomía de la voluntad de las partes, pero te dan como enunciativos algunos ejemplos. La contribución a las cargas del hogar durante la vida en común, la atribución del hogar común en caso de ruptura y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura también de la convivencia y toda modificación, rescisión y extinción del acuerdo de ambos tiene que ser hecha por ambos convivientes, no puede hacerse en forma unilateral, y el cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho hacia el futuro. Esto es relativo también porque si lo que se prevé justamente son cómo funcionar en caso de ruptura, esas partes van a seguir siendo operativas. La oponibilidad a terceros es desde su inscripción en el registro civil correspondiente y los registros correspondientes a inmuebles y muebles registrables. Eso dice el artículo 517. El cese de la convivencia es oponible a terceros desde su inscripción en el registro civil.
Las cláusulas que podemos prever en un pacto. Como ya dijimos, la contribución a los gastos de la vida en común, se puede poner que uno se hace cargo de determinados servicios, que el otro va a contribuir a los gastos en en las labores domésticas, o que va a colaborar en la actividad con el marido, con el conviviente. La atribución de la vivienda familiar en caso de ruptura, quién se va a quedar en el caso de los hijos menores. El derecho de habitación también hay que prever para el cónyuge, para el conviviente supérstite. La distribución de los bienes adquiridos por el esfuerzo común. Acá hay que aclarar que sean los del esfuerzo común, porque acá rigen la separación de patrimonios. Puede hacerse un régimen de ganancialidad convenida. Esto implica que los convivientes pueden pactar que en caso de ir adquiriendo bienes mientras dure la unión convivencial, van a ser, por ejemplo, 50 y 50 o en otra proporción. Pero en esto habría que tener nosotros como escribanos tener nosotros que tener presente en el momento de la escritura ese pacto convivencial, ver cómo quieren y plasmarlo adecuadamente para que se tome razón así en el registro de la propiedad. También se pacta la compensación económica que puede ser renunciada, como es una obligación de dar sumas de dinero o una obligación de dar un crédito, lo que hay, se puede renunciar. Esta renuncia tiene, para que sea válida y eficaz, va a ser revisada al momento que se tenga que aplicar, puede ser revisada judicialmente, porque pueden haber cambiado las circunstancias que dieron origen a esa renuncia. Pueden prever los montos, los pagos, cómo van a contribuir a la educación y crianza de los hijos, la responsabilidad por las deudas frente a terceros, la delegación parental como progenitor afín, tienen la posibilidad de adopción conjunta, el deber de asistencia en cuanto a alimentos, a obra social, si le va a incluir o no en la obra social, tratamientos médicos que pueden cubrirse. Se puede otorgar un poder especial irrevocable y post-mortem para el cumplimiento del pacto en caso de fallecimiento de alguno de los convivientes. Esto es muy importante de prever. Hay que establecer también los domicilios especiales en que se van a realizar las notificaciones en el caso de cese de la unión convivencial y la jurisdicción aplicable, que en este caso sería la de la provincia de Corrientes, la de la ciudad de Corrientes. El asentimiento convivencial para disponer de los bienes se puede ampliar. No solo el asentimiento convivencial, hay que prestarlo respecto del bien que es el asiento del hogar familiar, porque lo que se pretende es proteger el centro de vida de la familia, pero puede, con independencia de ello, establecerse a todos los bienes que se adquieran producto del esfuerzo común y cualquiera sea la titularidad registral de ellos. También se puede prever una instancia de mediación previa en caso de controversias. ¿Cuáles son nuestras incumbencias notariales entonces? Primero, el asesoramiento legal e interdisciplinario. En los últimos tiempos ya vimos de que hay que tener en cuenta, en el caso de menores, hay que tener en cuenta a veces psicólogos, médicos, contadores. Tiene que ser interdisciplinario y las partes tienen que estar enteradas del contenido del pacto que están por celebrar o de la unión convivencial si no quieren tener pactos. Podemos hacer un acta notarial de comprobación o de notoriedad de la existencia de la unión convivencial. Actualmente, en todas las jurisdicciones que averigüé en la República Argentina, todos están haciendo por vía administrativa, pero se hacen actas notariales de comprobación o notoriedad de la existencia de la unión convivencial, generalmente para las obras sociales. Acá en Corrientes, el IOSCOR, por ejemplo, solo acepta las actas de unión convivencial registradas, igual que el IPS en el caso de que haya que pedir una pensión. Y en ambos casos piden que se deje constancia en la parte de observaciones que son uniones convivenciales con más de 5 años de antigüedad, a pesar de que acá ya dice que la unión convivencial es a los 2 años. En ambas instituciones piden una antigüedad mayor y que quieren que se deje constancia.
pero yo creo que las actas notariales de comprobación o notoriedad pueden servir para obras sociales privadas. Los pactos de convivencia, constitución, modificación y rescisión también podemos hacerlos, eh, y podemos inscribirlas en el registro civil y tendríamos que tratar de poder inscribirlas también en el registro de la propiedad inmueble si se pudiera, eh, y se refiera a un bien en particular. Podemos hacer un régimen de ganancialidad convenida. Podemos hacer actas de constatación de domicilio. Me comentaban en el registro civil que cuando vienen extranjeros para acreditar que viven en el mismo lugar, que vienen con sus pasaportes, le piden que escribanos le hagan la constancia de la constatación de domicilio. Podemos hacer actas de notificación del cese unilateral. Si viene un requirente y nos pide que le notifiquemos al otro conviviente de que decidió cesar su unión convivencial, o si lo previeron ellos en el pacto, que puedan notificarse por vía mail, podemos hacer un acta de comprobación del envío de ese mail de cese unilateral de convivencia. Podemos hacer el acta de declaración de cese por mutuo acuerdo, que ambas partes comparezcan en nuestra escribanía y nos piden que dejemos constancias de que por mutuo acuerdo decidieron dejar sin efecto la unión. Podemos hacer poderes y contratación entre convivientes, porque como les decía, esto no genera parentesco y por ende pueden contratar libremente. Pueden darse poderes para, por ejemplo, administrar y disponer los bienes uno de otro. Se pueden hacer actos de autoprotección, designándole curador al conviviente. Se puede hacer una escritura de confirmación del asentimiento del conviviente. Se puede hacer poder para asentimiento con la disposición de la vivienda familiar, no al conviviente, sería el mismo caso que en los casos de los matrimonios, que no se le puede dar al conviviente. Se puede hacer un poder especial irrevocable y post-mortem para cumplir con el pacto convivencial si esta cláusula ya no fue prevista. Acá, como dijimos, que no genera un derecho sucesorio, podemos hacer, y es necesario hacer y asesorar correctamente para que lo hagan, el testamento para instituir heredero al conviviente. Acá hay que tener en cuenta si tienen o no herederos forzosos, porque en el caso de tenerlos hay que prever que no se afecte la legítima de esos herederos. Se puede hacer delegación de responsabilidad parental a favor del conviviente como progenitor afín. Podemos hacer la afectación al régimen de protección de la vivienda, teniéndole como beneficiario al conviviente, y también su desafectación, que en este caso necesitamos el asentimiento, si está registrada la unión convivencial. O puede ser que en el caso que haya cesado la unión convivencial, quieren mantener el régimen de protección de la vivienda, pero cesó la unión convivencial, o sea, que quieren sacarlo a ese beneficiario únicamente. Se hace la desafectación subjetiva del beneficiario conviviente. Este caso en particular consulté en el registro de la propiedad si ellos toman razón de esto y me dijeron que no, que el registro toma razón del régimen, o sea, de la afectación al régimen, pero que en el asiento queda eso, que el inmueble está afectado, que lo que se protege es el inmueble, y que no tienen en cuenta quiénes son los beneficiarios. Entonces, este documento de desafectación subjetiva no sería para ellos un documento inscribible. Podemos hacer una escritura de transmisión de bienes basada en la compensación económica. Ese pacto, si en el pacto está basada, está escrito que la compensación económica consiste en la entrega de un bien inmueble o en la constitución de un usufructo, esa escritura la podemos hacer y la causa va a ser ese pacto. Además, podemos hacer la escritura de constitución de derecho real de habitación a favor del conviviente por un plazo mayor o vitalicio, con la conformidad, en el caso de que sea hecho entre los convivientes, como el derecho real de habitación surge para el fallecimiento, cuando ocurra el fallecimiento de uno de ellos, por el cese por el fallecimiento, necesitaríamos la conformidad de los presuntos herederos, o en el caso de que ya se haya abierto el sucesorio, la transcripción de las piezas procesales pertinentes.
Acá les traigo un par de modelos de cláusulas y de distintas escrituras que necesitamos tener conocimiento para cuando se nos presenten los casos de uniones convivenciales. El primer modelo es un pacto de convivencia, que dicen, por ejemplo, que A y B manifiestan que mantienen una unión convivencial desde hace 5 años, cuyo reconocimiento otorgan, que no han podido inscribir aún por no estar reglamentado al momento en el registro previsto por el Código Civil y Comercial. El punto segundo dice que las partes expresan que su relación familiar tiene como sustento económico la explotación personal del comercio de propiedad de A y B, y que B ha renunciado al ejercicio de su actividad laboral para lo cual se ha capacitado, perdiendo antigüedad, experiencia. Esto todo para dar origen a la compensación económica. Y ahí después fijan también dónde va a ser dónde va a estar radicada la vivienda familiar en el inmueble ubicado en tal lugar, y que las partes declaran haber adquirido en condominio y por partes iguales. Y a partir de ahí pueden pactar lo que quieran. Acá hay un segundo modelo que en el punto primero dice que conviven desde hace 3 años. En el segundo, que declaran bajo juramento que ninguno de ellos tiene impedimentos de los establecidos en el artículo 510 del Código Civil y Comercial de la Nación. En el tercero, que a los efectos de dejar sentado por escrito las obligaciones, derechos y pautas fundamentales que regirán su vida en común, acuerdan a que tienen establecida su vivienda común en el inmueble cito en el que han adquirido a nombre de ambos y con los fondos que por partes iguales aportaran, que no reconocen descendencia alguna en común ni fruto de otras uniones anteriores, que ambos se desempeñan a la fecha como arquitectos y desarrollan su actividad en forma independiente, que se comprometen a contribuir a los gastos del mantenimiento del hogar común por partes iguales, salvo que uno de ellos, por circunstancias fortuitas, dejaren de producir ingresos o tuvieran una enfermedad que les impidiere continuar con el desarrollo normal de su profesión, en cuyo caso el otro deberá afrontarlos hasta que cese el impedimento. Acá establecen que los bienes que adquieran en lo sucesivo lo serán a título personal en caso de que los fondos utilizados fueran producto del desempeño laboral de cada uno de ellos, comprometiéndose a dejar constancia de esa circunstancia en los respectivos títulos de adquisición con la comparecencia y conformidad del no titular. Que en el supuesto de tener hijos en común y en caso de cese de la unión que los liga, se comprometen a dejar que el conviviente que permanezca al cuidado de aquellos durante la minoridad continúe habitando el inmueble que se destine a sede, sea el que actualmente habitan o en el que futuro fije. Los bienes que adquieran producto del esfuerzo en común serán atribuidos, en caso de cese de la unión, a aquel que haya aportado un porcentaje superior al 50% de los fondos, comprometiéndose a dejar constancia por escrito en cada adquisición de la forma en que cada uno contribuye. Acá yo les comentaba que en cada escritura tenemos que dejar constancia del pacto, o sea, leer el pacto, tenerlo a la vista y dejar constancia al adquirir los inmuebles de estos porcentajes y cómo se van a distribuir. El otro ¿Qué tal, conviviente señora? será Sí, compensado no, no, económicamente por la parte aportada, sin ya. perjuicio de poder atribuírsele un bien de menor valor o el usufructo de otros bienes en caso de resultar imposible la compensación económica. En caso de cese o ruptura de la unión convivencial, se comprometen a prestarse recíproca asistencia alimentaria si alguno de ellos estuviere en situación de carencia económica o imposibilitado físicamente mientras dure alguna de dichas circunstancias. Se comprometen a solicitar a sus respectivas obras sociales su incorporación como beneficiarios no titulares y, en caso de no poder hacerlo, a solicitar el ingreso a aquellos sistemas de medicina prepaga que cuenten con planes que le permitan esa inclusión. A todo efecto, Y yo le todo digo que me llame esto mañana dejan a salvo los para ver bienes de cómo podemos carácter hacer para que propio venga a de cada buscar. uno posea a la fecha, y que al cese de la convivencia continuarán con su libre administración y disposición. Acá hay un tercer modelo
que dice, por ejemplo, primero, que conviven desde tal fecha compartiendo un proyecto de vida común. Segundo, que su hogar está radicado en el domicilio antes mencionado, siendo de titularidad de tal conviviente, a quien le corresponde por compra que hiciera y cita el antecedente. Tercero, que con libertad y total autonomía de sus voluntades y en virtud del artículo del establecido en el título tercero del libro segundo del Código Civil y Comercial de la Nación, vienen a otorgar el presente convenio de convivencia con en consecuencia las distintas cláusulas, la distribución de bienes, que dice que a cada uno de ellos le corresponderá exclusivamente los bienes de cualquier naturaleza que en el futuro adquieran, cualquiera sea su título de adquisición. O puedes decir que los bienes obtenidos por el esfuerzo común son los que a continuación se detallan y describirlos. Y que se van a dividir por partes iguales, ¿no? En cuanto a la administración y disposición de los bienes, que cada uno administrará los bienes de su titularidad y podrá realizar respecto de los mismos toda clase de actos dispositivos, con la sola limitación del artículo 522, que es el del asentimiento. Para todos los actos dispositivos de inmuebles de titularidad de A se establece la necesidad del asentimiento conyugal de B. La contribución a las cargas dice que serán soportadas por ambos proporcionalmente a la distribución de tareas de cuidado pactadas y sus respectivos recursos económicos. Los alimentos, que en caso de cese de la unión convivencial, A abonará a B en concepto de alimentos y por el plazo de 2 años del 1 al 10 de cada mes, el equivalente al 10%. Esto que dice acá alimentos en realidad es una compensación económica. Atribución del uso de la vivienda. Los comparecientes acuerdan que caso del cese de la unión continuará haciendo uso de la vivienda familiar que es sede de la unión convivencial junto a los hijos en común por el plazo de 5 años, dice en este ejemplo, desde el cese de la unión hasta que los hijos adquieran la mayoría de edad otro modelo, y puede pactarse un canon locativo por el uso de la vivienda. En cuanto a compensación económica, puede decirse que el señor A se obliga, en caso de ruptura de la unión convivencial, a abonar a B la suma, por ejemplo, del reconocer el 20% del inmueble y poner la descripción, o reconocerle el usufructo de tal inmueble en concepto de compensación económica prevista por el artículo 524. Los comparecientes dejan así formalizado el presente convenio de convivencia y solicitan de mí la autorizante ruegue por ante el registro de la propiedad inmueble en la anotación de la presente convención en la matrícula tal. Esto no ocurrió todavía, no hay ningún pacto de convivencia registrado. Para el caso de controversias, la interpretación de las cláusulas dice si se suscitaren divergencias o situaciones controvertidas con motivo de sus declaraciones o estipulaciones, las partes pactan recurrir para su gestión adecuada al proceso de la mediación voluntaria. Esta es la cláusula que es re importante que pongamos, que se refiere a los poderes post-mortem. Acá les pongo el ejemplo. A los fines del cumplimiento y la ejecución de lo acordado por las partes en este pacto y en base al deseo de que sea cumplido de manera efectiva y con el mínimo contenido de litigiosidad posible, las mismas se confieren de manera recíproca, poder irrevocable y con efectos de subsistencia en caso de fallecimiento de alguno de ellas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 380, inciso B y C del Código Civil y Comercial de la Nación, para proceder a la división y adjudicación de los bienes anteriores mencionados y de la manera en este acuerdo prevista, aun en caso de fallecimiento de alguno de los otorgantes. Teniendo un pacto que tenga esta cláusula, las partes pueden, o sea, el conviviente supérstite puede directamente hacer su escritura de adjudicación del inmueble. No necesita ir a presentarse a la justicia para que la reconozcan, o podría hacerlo también, pero acá ya tiene la cláusula y la doctrina está contesta de que podría usarla. Una cláusula para ampliación de la habitación. Por ejemplo, considerando las partes que el plazo de 2 años establecido en el artículo 27 del Código Civil y Comercial no contempla el legítimo derecho a la vivienda digna que debe gozar el conviviente A, de acuerdo a las normas de la Constitución Nacional y los tratados y convenciones de derechos humanos, con reconocimiento constitucional y legal, se amplía de común acuerdo el plazo a gozar por el citado conviviente a tantos años.
del inmueble, ponemos los datos del bien, y en caso de que al momento del fallecimiento del conviviente B, esa sea la vivienda familiar de los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma, que es que no esté también en condominio. Esta es una escritura, un modelo de escritura de reconocimiento de la unión convivencial. Dice que los comparecientes en este acto reconocen que entre sí conforman una unión convivencial desde el año 1999, basada en una relación afectiva de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente, compartiendo un proyecto de vida en común. En el punto segundo dice: los comparecientes declaran bajo juramento que no tienen entre sí vínculo de parentesco en línea recta ni colateral hasta el segundo grado, que no están unidos por vínculo de parentesco por afinidad en línea recta, que no tienen impedimento de ligamen ni está registrada en otra unión convivencial de forma simultánea y que conviven en la actualidad en el domicilio tal. Los comparecientes acuerdan que esta unión se inscriba en el registro de uniones convivenciales de su domicilio y se expida primera copia a los efectos de su rogación. Acá dice: los comparecientes manifiestan que uno de los convivientes es de estado civil divorciado y acredita todas las circunstancias de su divorcio, y el otro es de estado civil soltero. Este es un modelo de cláusula de asentimiento convivencial parecido al del asentimiento conyugal, solo que dicen quien comparece para prestar el asentimiento exigido por el artículo 522 del Código Civil y Comercial de la Nación para el acto instrumento de esta escritura. Recuerden que el asentimiento solo se pide respecto del hogar donde estaba radicado la la familia de la unión convivencial, no para los otros bienes. Este es un modelo de acta de notificación de cese de la unión convivencial. Dice, primero, que conviven desde hace más de tantos años en el domicilio de la calle tal, que no ha inscripto la unión convivencial, que en dicho domicilio conviven únicamente ellos, que habiendo decidido unilateralmente el cese de la convivencia a partir del día de hoy, requiere de mí la autorizante me constituya en el domicilio mencionado a fin de notificar a su conviviente el cese de la convivencia por su voluntad unilateral a partir de la fecha. Requerimiento que acepto y luego se hará la diligencia. Estas escrituras son más lindas, te dice: escritura de adjudicación por cese de la unión convivencial. Primero se relata los antecedentes de cuándo se hizo la unión convivencial, que registraron la unión convivencial en el año 2018 en tal ciudad, que celebraron un pacto de convivencia mediante escritura tal que fue registrado en el registro civil y en el registro de propiedad inmueble, que cesaron la unión convivencial y que fue registrada este cese también por nota marginal en la partida de la unión convivencial, que en virtud de la disolución de la unión convivencial y de común acuerdo han resuelto adjudicar el siguiente inmueble. Ponen todos los datos del inmueble y en manifestaciones complementarias manifiestan que el declarado es un bien que fue comprado durante la unión convivencial inscripta, obtenido por el esfuerzo común conforme surge del título antecedente y surge la existencia del pacto de convivencia que establece la forma de adjudicación en caso de cese, todo debidamente registrado. Acá se puede ver la importancia de nuestra labor al momento de la adquisición de los bienes. El punto 2, que no reconoce pasivo exigible de ninguna naturaleza. Y 3, que no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes, que dicho bien no se encuentra afectado por contratos, embargos ni derecho real alguno, ni al régimen de vivienda regulado por el artículo 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, y que están abonadas todas las tasas y contribuciones. Entonces acá, en la parte, en el punto tercero, se hace la adjudicación de bien. Los requirentes expresan de mutuo y común acuerdo que deciden por este acto liquidar la unión convivencial y ejecutar lo previsto en el pacto de convivencia, adjudicándose en plena propiedad a la señora fulana el inmueble descrito
que ya fue individualizado. Transmisión de la posesión y dominio. El señor tal declara que transmite a la señora fulana todos los derechos de posesión y dominio que sobre el bien tenía, obligándose al saneamiento por caso de evicción y vicios redditorios conforme a derecho. Y la señora fulana expresa su conformidad y aceptación, agregando que se encuentra en posesión real y efectiva del inmueble que se adjudica, por haberse efectuado la tradición del mismo con anterioridad a este acto. Con este acto queda adjudicado el bien precedentemente relacionado, por lo que no quedan derechos, prestaciones ni obligaciones pendientes en lo referido al inmueble que fue adquirido durante la unión convivencial inscripta. Y después la manifestación, que es lo de la UIF. Acá yo les puse cuál es mi conclusión. Que el marco legal de las uniones convivenciales ya está vigente, que ahora nos toca a nosotros, los escribanos, responder a la demanda creciente de la sociedad y demostrar la relevancia de nuestro rol. A través de nuestro asesoramiento y la elaboración de pactos convivenciales claros, podemos garantizar que las relaciones estén correctamente reguladas, tanto durante la convivencia como en caso de cese, evitando la judicialización de las mismas. No dejemos pasar esta importante incumbencia profesional. Es nuestra oportunidad de brindar claridad, seguridad y protección jurídica a quienes confían en nosotros. Bueno, y ahí termina y les agradezco a todos que me hayan escuchado. Ahora podemos ver las preguntas. Sí, el que quiera activar su micrófono y preguntar, lo puede hacer en este momento, o si no, yo fui anotando por las dudas. La colega Esther Martínez consulta si podría repetir el tema del comodato. El comodato en el caso de la suegra. Esa es una postura que sí, creo que se refiere a la doctora Aida Kemalmacher de Carlucci dijo en uno de sus escritos de que cuando los convivientes tienen el hogar conyugal radicado en un inmueble que es de titularidad becaria, como el caso del comodato hecho por la madre de uno de los convivientes, en ese caso sí procede el desalojo de la familia, porque acá está el interés de un tercero en juego. Ese es el límite. No importa si está la propiedad, o sea, la atribución de la vivienda se da para cuando es titularidad de uno de los convivientes, de ambos y de los terceros en el caso de la locación, pero no perjudicándole a otro tercero, como el caso del titular de ese inmueble de la suegra. Bien, y la escribana Dora Romero dice el tema del poder irrevocable, si podría repetir, pues no le queda claro cuál sería el negocio base, no me dan los requisitos para que sea irrevocable. Y acá se tiene como negocio base el pacto, el acuerdo de voluntades del proyecto de vida en común y todo lo que hace a la unión convivencial. Ese es el negocio base. Y Perfecto. acá están previendo para el caso de cese por muerte de uno de los convivientes. Y la otra pregunta, la escribana Varese pregunta el testamento para instituir heredero al conviviente. Sí, eso es fundamental que se haga, porque la verdad que ahí está nuestra labor de asesoramiento. Mucha gente cree que al haber hecho esta unión convivencial está casi asimilado a los derechos del matrimonio, y la verdad que no es así. Tienen muchos derechos y obligaciones reconocidos, pero no el tema de la sucesión, no hay sucesión legítima, no pasa a ser un heredero legítimo, necesita ser el testamento. Y en eso tenemos que asesorarle. Todos conocemos un montón de parejas, amigas, familiares que están en esta situación y debemos decirle que hagan ese testamento para protegerle a futuro. Bien. Y bueno, como por ahí conclusión, podríamos decir que la convivencia entonces no genera ningún tipo de ganancialidad con las ganancias, No. ni ningún tipo de derechos sobre los bienes del otro. Está totalmente Ujú. separado y no hay nada que los vincule. Con respecto a este tema, hay un fallo
de acá del Tribunal de la Cámara de Curuzú-Cuatiá, que ahora les voy a dejar anotado en el chat para el que lo quiera leer. Es un fallo MSB versus GMR sobre división de bienes de la unión convivencial. Es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que confirma la sentencia Curuzú-Cuatiá Corrientes. Lo publicó la revista Rubinsal Online y les voy a dejar los datos para que lo puedan acceder. Como bien vos lo Bueno, yo dijiste, también les puedo, Ale, sí, me gustaría, Claudia, que si alguno necesita o quiere ver mi presentación, el PowerPoint, le puedo pasar para que tengan los modelos de estas distintas escrituras que les estuve comentando. Y otro tema perfecto. que a mí me llamó la atención, hablando que vos dijiste lo de la jurisprudencia, es una jornada notarial argentina que se hizo en Bariloche en el año 2018. Me llama la atención que una de las principales conclusiones que sacaron por unanimidad es que, por ejemplo, que al inicio de la unión convivencial no importa si no están todavía los requisitos de la mayoría de edad y el de para que te digo, y la ausencia de ligamen. O sea, se puede iniciar la unión según esta opinión unánime acá. Conclusión. Ujú. Sí, Bien. Bueno, como bien vos lo dijiste, el conviviente supérstite tiene derecho de habitación por 2 años y eso lo pueden ampliar en un pacto. Lo mismo ocurre sí. con las locaciones, pudiendo el conviviente permanecer por el plazo de la locación. Pero lo Sí, importante es dejar bien claro que no tiene ningún derecho sucesorio, con lo cual si un conviviente quiere dejar protegido al otro, podrá ser por vía testamentaria o beneficiarlo por un acto entre vivos con un usufructo, ya que no existen las inhabilidades para contratar entre ellos. Ante el cese de la unión convivencial, el conviviente no podrá desalojar al otro de la vivienda familiar mediante un juicio de desalojo. Deberá recurrirse a un proceso de familia. Y respecto a esto, también hay un fallo que también les voy a dejar, también es de un tribunal de Corrientes, que les voy a leer. El fallo es Maciel Alejandro contra Blanca Esther Fernández y o demás ocupantes sobre desalojo. O sea, acá lo que se hizo es iniciar un desalojo y el fallo dice que no corresponde eh, este proceso, sino un proceso de familia. Es la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la provincia de Corrientes. Bueno, eso nomás era lo que quería aportar. Alejandra, excelente, estuviste. Sé que has investigado en el registro civil, has investigado en el registro de la propiedad. Sí, Realmente fue una tarea de búsqueda y de sí. investigación para que este foro sea lo más completo y claro posible. Te agradezco mucho en nombre Sí, de Disculpa, todos. Claudia, dos Sí, segunditos, antes que se vayan, un sí, tema tan Javier. interesante. Sí, Sí, dale, brevemente Javier. nomás. Está de más Sí, decir que está todo bien, de 10 como siempre, María Alejandra. No, lo que quería es dos cositas, si se puede, Claudia. Una es con si puedes compartir en el grupo de escribanos, ¿viste? Escribanos correntinos, de los fallos, eso. O el de Ateneo, como vos sí, quieras, como prefieras. sí, 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 los voy Porque a son compartir. interesantes. Con los fallos se aprende mucho, ¿no es cierto? Exacto, así es. Y sí, con los totalmente. considerando y los argumentos judiciales. Por otro lado, entonces, de lo que se deduce, a mí no me tocó mucho, simplemente hice actas de declaración jurada de unión, digamos, en donde manifiestan la unión convivencial, ¿sí? Pero Sí, nada optaba porque las obras sociales aceptaron, no necesariamente me solicitaban, de acuerdo a lo que yo escuché, lo que dijiste, Alejandra, respecto a que en esos casos se necesitan las la uniones unión inscritas convivencial registrada. registradas. Eso me informaron Ya, a mí en el IOSCOR y en el IPS, que piden las registradas. Y como por eso, o por el sea, momento no hay ninguna unión convivencial notarial inscripta, eh, en ambos casos van a tener que ir por la vía administrativa. Pero tengo claro, entendido que muchos escribanos, y en otras jurisdicciones se da más, hacen esas actas de notoriedad y de comprobación, como vos decís, de la existencia de la unión convivencial para obras sociales privadas. este, por eso depende entonces, gracias a Dios, el criterio de las privadas, inclusive Sí, OSDE.
creo que me aceptaron. No, no, no vamos a, digamos, a tratar de Sí, que sí. salgamos de eso, porque justamente la idea es que tengamos incumbencia, ¿no es No, cierto? Y por por lo tanto, supuesto, bueno, y defendamos nuestra además, incumbencia. y además una convivencia, o sea, yo, en realidad una declaración jurada, porque ¿cómo demostramos una Sí, convivencia, sí? Es difícil, es y que no es tenemos que ir por eso. diciendo, Cualquier pero no medio vale. importa, La declaración de las partes y con dos testigos, por ejemplo, ya vale. Y, o claro. si te traen Además, a vos las constancias de servicio o los DNI con el mismo lugar, también valen. yo la declaración jurada, o sea, un acta, digamos, de manifestación, ¿sí? Y ya basta con eso. Exactamente. Sí, Eh, sí. respecto a, respecto a el tema de hay que, yo entré tarde, disculpen, pero tuve otra Ah, está obligación, bien. disculpame, no puedo escucharte bien. Eh, pero bueno, hay que dejar claro que digamos, la convivencia no es un Estado, no es un Estado. Y por lo No, tanto, no, no es un cuando estado civil. escribimos pero que si bien hay que dejar constancia, es conveniente dejar constancia en la escritura, entonces puede ser que sea soltero y, digamos, conforme a nuestra ley, todavía consignar entonces el nombre de los ascendientes, y en unión convivencial, y después, digamos, la inscripción de la respectiva unión convivencial para que se deje constancia, para que quede constancia en el registro de la propiedad inmueble. Y la pregunta Con es, respecto a eso, sí, Javier, te quiero aclarar una cosa. Consulté en el registro de la propiedad si ellos toman razón del tema cuando nosotros ponemos en unión convivencial con fulana. Dice que como es responsabilidad del escribano tener o no conocimiento de la unión convivencial, si nosotros ponemos solamente en unión convivencial con fulanito, ellos no dejan constancia en el asiento de los datos del adquirente. Si ponemos en unión convivencial inscripta, por más que no pongamos los datos de la sí. inscripción en tomo, folio, acta, ellos ahí sí dejan constancia. O sea que es fundamental que nosotros aclaremos bien para que a partir de ahí esté protegido el inmueble y el conviviente para después prestarle sentimiento. Seguro. Y bueno, también pedirte, María Alejandra, el tema de los modelos que serán bienvenidos Sí, en el Ateneo, sí, porque yo más creo que, vale. como vos dijiste, es importante la incumbencia, interesante lo que vos Sí, decís, que al igual que las cuestiones de los divorcios vinculares en donde no se lleven, digamos, al juicio eh, por X motivo, ¿no es cierto? La adjudicación del inmueble puede realizarse vía notarial, ¿no es cierto? sí. Eso es lo que vos La, dijiste, la, la me parece distribución de perfecta bienes. claro, la adjudicación de bienes. Lo que no me Sí, gustó, sí, voy a dejar claro, es que se le entregue a la sí. mujer. Eso sí me parece muy feminista de tu Mi parte. modelo era así. Todo esto es con No, perspectiva de solamente. género, Javier. No, excelente. Yo creo que tenemos que aprovechar, la verdad, bueno, Claudia también como moderadora, estas cuestiones, nosotros tenemos que aprovecharlas porque son incumbencias, muchas se nos están yendo, entonces tenemos que avanzar sobre ellas, ¿no es cierto? Así que Sí, un sí. aplauso, felicitaciones a la disertante, a la coordinadora y a toda la carita que estoy viendo por ahí, como la de mi amigo Juan Manuel Quintana, desde hace mucho tiempo que no la Gracias, veía. Javier. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aprovecho entonces para agradecerle a Mariela que me dio un montón de material para estudio, a Claudia, a Carlos Rojas Malgor también, o sea, a los miembros del Ateneo, a las autoridades del colegio que también me dieron mucha información, a Cristian que está colaborando acá con nuestro Zoom, y también a las autoridades del registro civil, a una señora que está a cargo de la Oficina de Uniones Convivenciales y a la escribana Romina Vargas, que con los dos asesores de dominio me dieron toda la información de cómo se están planteando actualmente las uniones convivenciales en nuestra provincia. No te escucho, Claudia.
Ahí puse en el chat los sí. fallos para los que quieran Sí. ir copiando. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos dando por finalizado este brillante foro, Ale. Estuviste genial. Y me sumo a todas Ay, las gracias. felicitaciones del chat, que realmente todos dicen muchas gracias, excelente. Nos visitan desde Formosa, donde también se están saludando de Misiones. Así que bueno, muchas gracias a vos y a todos los presentes. Excelente material, excelente disertación. Un cariño para todos y feliz aniversario, querido Ateneo. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos.